Saludamos a todos los amigos y a los hermanos que pueden escuchar esta palabra a través de este medio. Tomamos la palabra de Dios en esta mañana en Apocalipsis, el capítulo 11. Ayer estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 10, donde vimos a un ángel fuerte, a un ángel de alto rango, amén, envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Y dice la palabra que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Este ángel, dice la palabra, que tenía en la mano en el capítulo 10 un librito abierto. Era un mensaje que él le quería transmitir a Juan. No era tan extenso como lo que aparece en el Apocalipsis 5, sino un librito. Y ese librito es la consumación del plan de la historia de Dios a lo largo de los siglos y de los tiempos. Nos dice que él puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo lo puso sobre la tierra. Aleluya. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Hoy vamos a continuar en el capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1, Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 6. Estamos en el segundo paréntesis del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11 del 1 al 6. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y estos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. En este capítulo 11 tenemos una continuidad del paréntesis apocalíptico del capítulo 10. Y cuando nosotros miramos, vemos que dice la palabra que a él le fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esas cañas eran de bambú y en la antigüedad se utilizaban para medir, porque podían sobrepasar los 3 metros. Esta caña de la cual se habla aquí medía 10 pies, aproximadamente 3 metros y unos cuantos centímetros. Amén. ¿Por qué el Señor le da una caña a él y le dice que mida el templo de Dios? Aquí hay que hacer una aclaración, porque el templo del cual Juan fue testigo, el templo que hubo en los días de Juan, fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Entonces no podía ser ese templo. Así que cuando uno mira la historia, uno ve que los judíos han tenido varios centros o lugares de adoración. El primer lugar de adoración fue el huerto. Luego Dios ordenó la construcción del tabernáculo, que era un templo móvil donde ellos iban, lo armaban, lo desarmaban y lo llevaban. Luego, en los días de David quería construir un templo, pero el Señor le dijo que él no lo podía hacer porque sus manos habían derramado mucha sangre. Él reunió los materiales, pero el templo realmente fue edificado por Salomón. Primera de Reyes capítulo 6. Ese templo fue consagrado por Dios. ¿Cómo? Dice que descendió fuego del cielo y consumió todo lo que había sido ofrecido en aquel templo, de tal manera que ni siquiera los sacerdotes se podían mover, porque la gloria de Dios llenaba ese templo. 30 años después, ese templo fue profanado por un rey egipcio llamado Sisac. Luego otros reyes paganos asirios tomaron el templo, y al final, en el año más o menos 586, el templo fue destruido. Amén. Ese templo fue demolido, y dice la palabra que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ese templo que fue destruido
70 años después fue reconstruido, por así decirlo. Eso aparece en el libro de Zacarías. Amén. Cuando Dios levantó al gobernador Zorobabel, de hecho ese templo se le conocía como el templo de Zorobabel. Amén. Eso aparece cuando usted mira la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 14. Esdras capítulo 2, versículos 1 y 2. Esdras capítulo 3, del 8 al 10. Como ustedes tienen la grabación, después lo van a seguir. Amén. Les doy los versículos para avanzar. Sea Dios glorificado para siempre. Y también los que ejercieron el liderazgo en aquellos tiempos aparecen descritos en el libro de Ageo, capítulo 2, del 1 al 9. Les leo rápidamente Ageo 2, del 1 al 9. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. ¿Quiénes fueron los instrumentos que Dios utilizó en aquellos días para la reconstrucción de ese templo? Recuerde que para los judíos el templo era algo sumamente sagrado, y cuando ellos ese templo fue destruido, pues ellos tuvieron que aprender a adorar sin templo, y tuvieron que aprender, amén, a darle la gloria a Dios y reconocer que ellos eran el verdadero templo del Espíritu Santo. Sea bendecido el nombre del Señor. Y entonces en el libro de Ageo, hemos dicho Ageo capítulo 2, del 1 al 9, dice lo siguiente: en el año séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era el gobernador civil que lideró al remanente que regresó después de la cautividad de 70 años. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, se llamaba Josué. Y el Señor le dice: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice el Señor: he aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Está hablando del día del Señor, de este tiempo cuando venga el tiempo de la tribulación. Amén. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Y ahí es cuando Él dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor les prometió llenar de gloria esa casa. No obstante, ese templo que nosotros vemos como el templo de Zorobabel fue también destruido en el año 168 antes de Cristo por un rey sirio llamado Antíoco. En el año 20 antes de Cristo, el rey Herodes el Grande lo hermoseó, lo reconstruyó. Ese templo era tan hermoso que cuando la gente lo miraba de lejos brillaba, porque estaba cubierto de paredes alabastrinas de color blanco. Tenía una vid de oro en el templo, hermano. Era algo tan sublime que cuando los discípulos lo vieron, se quedaron maravillados contemplando esa maravilla de templo. Pero mire lo que el Señor les dijo a ellos cuando ellos se quedaron maravillados contemplando ese templo. Mire lo que el Señor les dijo a ellos en Mateo capítulo 24. Vaya a Mateo
capítulo 24. Entonces estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando del templo de Salomón, el tercer templo, estamos hablando del templo de Zorobabel, que fue hermoseado y agrandado por Herodes. Podemos hablar del templo de Herodes, pero luego los judíos, según la profecía, van a construir un cuarto templo. Luego le voy a explicar cómo va a ser el asunto. Primero leamos Mateo capítulo 24, versículo 1. ¿Cuántos están ahí? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recuerde que ellos eran de Galilea, y cuando llegaron a Jerusalén y vieron aquella magnificencia, se quedaron asombrados. Pero miren lo que les dijo Jesús: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? En el año 70, cuando Tito, hijo de Vespasiano, el general romano, tomaron la ciudad, arrancaron todo lo que tenía el templo, lo saquearon, se llevaron las piedras. ¿Sabe qué es lo único que quedó de ese templo? Lo que hoy se conoce como el muro de las lamentaciones, donde los judíos van a orar como recuerdo de aquel templo. Pero ellos tienen en la mente volver a construir un templo, y ese templo será el cuarto templo, en el cual la profecía bíblica dice que el anticristo se entrará en el templo de Dios y reclamará ser adorado como Dios. Hasta probablemente el mismo anticristo, hermano, les preste parte del dinero para construir el templo. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? ¿Ven? Entonces, ese cuarto templo es el que aparece aquí, que Él le dice que lo mida. Amén. Y hablando de ese templo, Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11 nos hablan de ese templo. Ese templo es el mismo que vio Ezequiel en el capítulo 40 al capítulo 44. ¿Cuántos pueden adorar y bendecir el nombre maravilloso del Señor? Entonces, en segunda los Tesalonicenses, vaya ahí, segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, hablando de ese templo. Segunda los Tesalonicenses, el capítulo 2, bendecido el nombre maravilloso del Señor, nos dice lo siguiente, del verso 1 en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Habían personas que estaban escribiendo falsas epístolas en nombre de los apóstoles, dando falsas profecías, diciéndole a los hermanos que vendieran todo, que ya el Señor venía dentro de un día o dos. Y Pablo dice: no, que nadie os turbe ni os engañe de esa manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. La apostasía es una señal inequívoca de que gran parte de la iglesia a lo largo del mundo se enfriaría, se volvería tibia, se alejaría, se descarriaría. Amén. Solo puede entrar en apostasía aquel que ha conocido la verdad. Amén. Apostasía. A la actitud del pecado de los incrédulos no se le llama apostasía, se le llama pecado, incredulidad. La apostasía se da entre personas que han conocido la verdad y que hoy en día la rechazan. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Amén. Es el abandono de las prácticas de la fe verdadera. Amén. Apartarse del original, de lo que está escrito, de las verdades fundamentales de Dios. Amén. Y dice la palabra que antes de la manifestación del anticristo viene la apostasía. Eso está ocurriendo hoy en día. Amén. Por eso sabemos que el tiempo está cerca. Y luego dice: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este título, hijo de perdición, solo se le da en la Biblia al anticristo
y a Judas, el que vendió al Señor. En el versículo 4 dice, hablando del anticristo, que lo estudiaremos en el capítulo 13, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los judíos van a reconstruir su templo. Ahora mismo hay una edificación donde ellos quieren construir su templo, por ello ellos no quieren renunciar a Jerusalén. Está el tercer lugar más sagrado para la gente del Islam, que se llama la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. Pero en la mente de ellos, en el lugar donde estuvo el templo, está esa edificación islámica. Y en la mente de ellos está o que Dios va a intervenir de alguna manera, o que ellos van a expropiarlas y arrebatar ese lugar. Pero ellos ya tienen en su mente que van a construir el cuarto templo. Amén. Y ese es el templo que dice aquí en Apocalipsis 11, que fue medido con una caña y se le dijo que midiera el templo, el altar y a los que adoran en él. Amén. Y luego dice, pero el patio que está fuera del templo, está hablando de Jerusalén, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Estamos hablando de 3 años y medio. Cuando el anticristo se va a quitar la careta, va a romper el pacto que había hecho con Israel y la ciudad será hollada por los gentiles. Cuando los judíos recuperaron Jerusalén, la recuperaron en el año 67 en la guerra árabe-israelí. Desde el año 70 después de Cristo, ellos fueron esparcidos por las naciones. Luego, en la guerra árabe-israelí, ellos recuperan Jerusalén. Ellos vuelven como nación en el año 48. Amén. Luego, los que regresaron, un primer grupito de 169,000. Luego otro grupito, hoy son cerca de 9 millones o más, sin contar los que están esparcidos a lo largo y ancho de la faz de la tierra. Y cuando ellos vuelvan a reconstruir el templo, dice la palabra que ellos van a volver a ofrecer sacrificios allí, porque ellos todavía no aceptan al Mesías. Pero bueno, alguien dirá, ¿y cómo Dios lo puede permitir o cómo Dios va a tratar con ellos? Recuerde que ellos son el pueblo escogido. Recuerde que de ellos vino el Mesías. Y recuerde que Dios es grande en misericordia y hasta el último instante va a luchar por salvarlos, rescatarlos y ayudarlos. Amén. Entonces, cuando ya el templo es medido, en el verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos. Aquí viene la introducción a la profecía acerca de los 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Van a ser 2 instrumentos de Dios, 2 varones enviados. Recuerde que ya hay un avivamiento, como lo vimos ayer, de aquellos demonios que van a venir con rostro con cabello, con apariencia de mujer, con coraza de fuego. O sea, va a haber tal grado de invasión diabólica que los 2 testigos van a ser como una forma de contrarrestar la operación del mover satánico. Amén. Otra prueba de que la iglesia no va a estar aquí en la tierra, porque si la iglesia estuviera aquí predicando el evangelio, ¿para qué Dios enviaría a los 2 testigos? Ya la iglesia ha sido arrebatada al cielo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Entonces esos 2 testigos, nos dice la palabra, que van a profetizar por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de cilicio. El cilicio era un saco oscuro que se ponía como señal de dolor, de duelo, de muerte. Como serán días de aflicción, ellos van a vestir saco de cilicio. Amén. Y nos dice la palabra, hablando de los 2 testigos, recuerde que el número 2 en la Biblia es el número del testimonio completo. Recuerde cómo Jesús enviaba a sus discípulos de 2 en 2. Amén. Y aquí nos dice que estos 2 testigos, verso 4, léalo conmigo, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros
que están en pie delante del Dios de la tierra. Para entender eso de los dos olivos y los dos candeleros, hay que leer Zacarías 4, el capítulo 4 de Zacarías, que fue un profeta que profetizó en los tiempos de Zorobabel, de Josué, cuando el templo fue reconstruido. Y ahí Dios le da una profecía y comparó a Zorobabel y a Josué con dos olivos llenos de aceite. Pero esa profecía era eso se llama profecía de doble referencia, que se refiere a lo que quiere decir en ese momento y algo más en el futuro. Entonces, en el libro de Zacarías, vaya a Zacarías, Antiguo Testamento, Zacarías, el capítulo 4. Sea Dios glorificado para siempre. ¿Cuántos ya lo tienen? Del 1 en adelante, léanlo conmigo. Volvió el ángel que hablaba conmigo, léalo en voz alta. Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Entonces respondió y me dijo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que Dios le quería hablar al profeta era que así como aquellas lámparas dependían del aceite que les era suministrado, así Zacarías y Josué no iban a depender de la fuerza de ellas, sino de la fuerza poderosa del Espíritu Santo que les iba a ser suministrada. Y luego le muestra el candelero con las lámparas y las mechas que se ardían y se quemaban. Nosotros somos así. Muchas veces estamos como esas mechas que arden, pero como que nos consumimos, y hay que traer la tijera, las espabiladeras. Amén. Pero luego somos renovados. ¿Por qué? Porque Dios nos da una nueva porción de aceite. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y entonces volvemos a arder y volvemos a recibir fuerza, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y así como Josué y Zorobabel no iban a hacer el trabajo con la fuerza de ellos, tampoco nosotros podemos vencer al enemigo con nuestra fuerza, ni podemos estar en pie con nuestra fuerza, sino con la fuerza de aquel que ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se hace fuerte en tu debilidad. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Den un aplauso al Señor, denle la gloria a Él, aleluya, porque Él nos sostiene en medio de las luchas para que sigamos edificando el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Porque Zorobabel y Josué iban a edificar un templo físico, pero usted y yo estamos construyendo, amén, sobre todo con la ayuda de Dios, el templo espiritual. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Y el Señor le dice a Zorobabel, verso 7, que eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Amén. Y volviendo allí a Apocalipsis, a los 2 testigos, siempre hay una polémica, una conjetura, siempre hay un deseo de saber, bueno, ¿y quiénes van a ser esos 2 testigos? Uno de ellos seguro va a ser Elías. ¿Por qué? Porque hay una profecía acerca de que Elías iba a regresar aquí a la tierra. Amén. Vamos a mirar Malaquías capítulo 4. Vaya al último libro del Antiguo Testamento, libro del profeta Malaquías, el capítulo 4. Malaquías está antes de Mateo. Malaquías, el capítulo 4, hay una profecía acerca de Elías. Malaquías capítulo 4, verso 5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Recuerde que otra forma de definir los acontecimientos que van a ocurrir durante la gran tribulación y los subsiguientes, en la Biblia se les conoce como el Yom, en hebreo Yahvé, el día de Jehová.
todo ese periodo, incluyendo la manifestación que hemos estudiado hasta ahora, incluyendo los 2 testigos, incluyendo el anticristo, incluyendo el milenio, todo eso abarca lo que es el día o periodo de Jehová, donde Dios va a poner en orden cada cosa hasta que entremos en lo que se conoce como la eternidad, que también lo estudiaremos. Entonces hay una profecía acerca de que Elías vendría. ¿Qué ocurre? Que cuando empezó el ministerio de Juan el Bautista, como él hablaba y vestía de esa manera, como él también comía langostas y miel silvestre, muchos pensaron que Juan era Elías y se lo preguntaron. Vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, Evangelio de Juan. Algunos pensaron que Juan era Elías. Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 1, gloria a Dios, versículo del 19 en adelante. Ya lo tienen, digan amén. Lean conmigo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le respondieron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Amén. Entonces Juan dejó bien claro que él no era Elías. ¿Por qué tenemos la certeza de que uno de los 2 testigos, o por lo menos hay una amplia certeza dentro de los estudiantes de la palabra, que es Elías? Por el tipo de milagros o de señales que van a hacer esos 2 testigos. Vuelva allí a Apocalipsis capítulo 11. Sea bendecido el nombre del Señor. Apocalipsis, el capítulo 11. Miren lo que dice. Dice: estos 2 testigos son los 2 olivos. Al decir 2 olivos, habla de verdor, habla de unción. Recuerde que de esas olivas o aceitunas se extrae el aceite de olivas. Se le llama 2 olivos porque van a estar ungidos con el aceite del Espíritu Santo. Amén. Y también se le llaman los 2 candeleros porque a través de ellos va a fluir la gloria y la luz del Espíritu Santo, así como fluía a través del candelero el aceite que se depositaba en él. Amén. Y ardían las lámparas. Entonces se le llama olivos, se le llama candeleros. Dice que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno, mira el poder que ellos van a tener, si alguno quiere dañarlos, fuego de la boca de ellos va a salir y devorará a sus enemigos. Esto nos recuerda a Elías en Segunda de Reyes, cuando uno lee antes del traslado de Elías, cuando aquel rey malvado, el hijo de Acab, mandó a prender a Elías, y los soldados iban y decían: el rey te ordena que desciendas, como anteponiendo la autoridad de ese rey malvado a Dios. Él decía: si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y los consuma. Y cayó fuego. Y vino otro grupo y volvió a orar y los quemó también. Y ya el tercero, ya se arrodillaron. Dijeron: sea estimada, preciosa nuestra vida. Y él también ya los quería quemar. Pero Dios le dijo: no, desciende con ellos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso aquellos discípulos dijeron: ¿quieres que hagamos descender fuego como hizo Elías? Porque no nos reciben los samaritanos. Y si el Señor le dice que sí, tenían tanta fe que queman toda Samaria. Pero el Señor no vino a quemar a los pecadores. Él vino a salvarlos. No vino a convertirlos por la fuerza, sino por el poder de la gracia y del amor. ¿Cuántos pueden alabar al que vive por los siglos? A su nombre sea la gloria. Entonces aquí nosotros vemos el poder de esos 2 testigos, que será tremendo. Poder para que salga fuego de la boca de ellos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. El que quiera envenenarlos va a morir envenenado.
El que quiera ahorcarlos morirá en la horca. El que quiera ponerlos en una silla eléctrica va a morir electrocutado. Un poder tremendo que se llama el poder retributivo de la justicia de Dios, porque Él dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Amén. Y Él le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Quién vive? Y a su nombre sea la gloria. Otra señal de esos testigos, versículo 6, 11:6, léalo conmigo. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Recuerda cuando Elías oró. ¿Y por cuántos años estuvo cerrado el cielo? 3 años y medio. Y ese va a ser el tiempo en el cual va a durar el ministerio de esos 2 testigos. Amén. Poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Recuerda cuando Moisés tomó la vara y golpeó el río y el río se convirtió en sangre. Amén. Y para herir la tierra con toda plaga. Esto nos recuerda las 10 plagas de Egipto: la plaga de mosquitos, la plaga de ranas, la plaga sobre el ganado, la plaga de los primogénitos, la plaga de sarpullido y úlcera. Por eso la mayoría de los exégetas bíblicos creen que esos 2 testigos van a ser Moisés y Elías y Moisés, o otros dicen que Elías y Enoc, pero la mayoría se inclina por Moisés. Y otra señal que también nos lleva a creer que pueden ser Moisés y Elías. Vamos al libro de Lucas. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él, antes de morir en la cruz, Él quería fortalecer la fe de los que habían creído en Él, porque Él sabía que la fe de ellos iba a pasar por su prueba más dura cuando Él fuera a la cruz, porque escrito estaba: hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Porque dice la palabra que Él les había dicho: hoy, amén, todos vosotros os escandalizaréis de mí. Venía un momento muy difícil y todos iban a oír. Y para Él fortalecer la fe, sobre todo de los que Él veía que eran más maduros, Pedro, Juan, Jacobo, Él se lo llevó a un monte aparte, a lo que se conoce como el monte de la transfiguración. Y Él se transfiguró delante de ellos. Él se quitó, por así decirlo, las vestiduras de carne y les mostró que Él, aunque estaba ahí como el verbo encarnado, también era el verbo divino, era Dios. Él como que se quitó el traje y dejó ver su luz magnificente, su gloria. Es lo que se conoce como la transfiguración, que nunca se le olvidó a Pedro. Pero cuando él escribe su epístola dice: nosotros en el monte santo vimos su gloria y su majestad con nuestros propios ojos. Es como un rey que de repente se viste con vestiduras normales y esconde las vestiduras gloriosas del rey, pero un día se despoja de ellas delante de sus súbditos para que vean que detrás de esa persona que parecía normal se escondía el rey. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Lucas capítulo 9. Vamos a Lucas, el capítulo 9. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Lucas, el capítulo 9, versículos. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 9. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y vamos a leer, vamos a ir exactamente al versículo que queremos leer vamos a leer del versículo 27. Dice: pero os digo la verdad, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y dice que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quiénes? Moisés y Elías, el más grande de los profetas y el legislador por excelencia. Amén. Y aparecieron allí. Y si ellos aparecieron y dice que hablaban de su partida, probablemente sea que
que van a volver a aparecer para enfrentar tanto al anticristo, al falso profeta y al dragón y a los seguidores de ellos. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? Entonces, volviendo allí a donde estamos estudiando, entonces identificamos a los dos testigos, probablemente Moisés y Elías, aunque Dios es quien tiene la última palabra. Amén. ¿Qué ocurre? Que ellos van a profetizar durante 3 años y medio, van a predicar, que es en la parte, por así decirlo, de la parte más difícil de la gran tribulación, cuando ya el anticristo esté manifestándose con toda su furia y haya roto el pacto con Israel y haya esa invasión demoníaca. Ellos van a estar dando testimonio, y su testimonio, hermano, lo van a ver a lo largo y ancho de la faz de la tierra. Hubo un judío muy famoso llamado Uri Geller, que él se concentraba y doblaba los metales. Amén. Y hubo otro gran mentalista ruso que se concentraba y con la mente él derribaba los aviones. Y hubo otros que han hecho cosas como que fuera de lo normal, hermano. Entonces, cuando estos testigos de Dios hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? El anticristo. Ya yo les expliqué que ese es un lugar bien terrible, que es la cárcel de los demonios. Se ve que un espíritu inmundo enviado por el mismísimo diablo poseerá al anticristo para que pueda realmente hacer todo lo que el diablo tiene designado para con él. Así como el Dios Padre ungió a su Hijo Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu descendió sobre él en el Jordán, un espíritu del abismo tomará al anticristo, hermano, principado, para que le haga la guerra a los dos testigos. Y dice la Biblia que hará guerra contra ellos, así como Acab y Jezabel le hicieron la guerra a Elías, así como el faraón se levantó contra Moisés. El anticristo, que se le llama aquí la bestia. ¿Por qué se le llama bestia? En hebreo es Zerión con Z, porque el Salmo 49 dice que el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Se le compara con bestias. Amén. Y a Nabucodonosor, cuando él se rebela contra Dios y no acepta su señorío, el Señor le dice: serás echado con las bestias durante 7 tiempos. Se le llama la bestia al anticristo por su carácter brutal, por su ausencia total de reconocimiento a Dios, y se le llama la bestia porque va a inducir a la humanidad a alejarse cada día, a bestializarse y a desnaturalizarse y a rebelarse más y más contra Dios. Así que nos dice la Biblia que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios va a permitir que ellos mueran. Ahora usted dirá: ¿y por qué? Dice que sus cadáveres, verso 8, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿A qué ciudad está refiriéndose? A Jerusalén. Jerusalén va a estar tan corrompida en aquellos tiempos que se les va a comparar a Sodoma, como dijo el profeta: como Sodoma y Gomorra publican su pecado. Se le va a comparar con Sodoma. Y luego dice: y Egipto es tipo del mundo. Va a haber tal grado de idolatría que también espiritualmente esta ciudad se va a comparar con Sodoma y con Egipto. ¿Y por qué usted dice? ¿Y por qué el pastor dice que es Jerusalén? Porque miren lo que dice aquí abajo: donde también nuestro Señor fue ¿qué? Crucificado. ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén. Que se va a comparar a Sodoma y a Egipto por el nivel de corrupción y de inmoralidad que habrá, aunque Dios va a tener un remanente que va a medir, que va a preservar, y también a los 144,000. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Dios siempre tiene su remanente fiel, que le ama y que le es fiel en medio de la corrupción, su pequeña manada. ¿Cuántos pueden adorar al Cordero de Dios? Amén.
Y en el versículo 9 seguimos. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Mire, aquí hay una profecía tremenda, hermano. Se lo voy a explicar. Cuando Juan escribió este libro, ¿cómo era posible que se cumpliera eso de que los cadáveres de ellos lo iba a ver toda la humanidad? No había televisión, no había internet. O sea, aquí ya se está profetizando acerca de el avance tecnológico que va a permitir que ahora mismo lo que está sucediendo en Bombay, en la India, en Corea, lo estamos viendo ahora. Ahí ya hay una profecía acerca del avance tecnológico, porque claro, al principio cuando la gente leía esto y dice que toda la humanidad lo vería, si esto Juan se equivocó, ¿cómo lo va a ver toda la humanidad? Pero usted no ve que cuando ocurrió el atentado en las Torres Gemelas, lo estábamos viendo aquí. Cuando esta gente vestidos con trajes naranjas eran decapitados, lo veíamos desde aquí. Porque hoy, con el avance tecnológico de las redes sociales, de Facebook, de internet, todo se va a ver. Y aún aquellos que se han descuidado y se queden, cuando van a abrir el móvil, lo que van a ver es la carátula del anticristo. Poder en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Entonces, ¿cómo lo van a ver? No sé si usted lo está entendiendo. A través de las redes sociales. Y se van a alegrar. Y se van a enviar WhatsApp. Y se van a estar escribiendo. Amén. Por Telegram. ¡Qué maravilla! Es que nos atormentaban con esos mensajes. Amén. Nos torturaban con eso de Dios. Y se van a felicitar. Y van a engrandecer a la bestia. Pero no les va a durar mucho. Porque así como cuando Jesús murió. Y durante 3 días y 3 noches el diablo y los demonios se regocijaron pensando que lo habían vencido y que lo habían derrotado. ¡Ja! Pero al tercer día, aleluya, una luz empezó a brillar allá. Allá casi nunca brilla la luz, pero era la luz poderosa del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Era la luz de la resurrección y vino el poder de Dios sobre él. Resucitó y le arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte, todo al diablo. El Señor lo reprenda. Le arrebató las llaves de la muerte, porque Hebreos 2 dice que él, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. Por tanto, ahora el diablo es un diablo caído, vencido y derrotado, porque Colosenses capítulo 2 dice que Jesús expuso públicamente en vergüenza a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando el diablo creía que lo crucificaba y lo vencía, quien estaba siendo derrotado y vencido y aplastado era el enemigo. Cuando podemos darle a Dios la gloria, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Den un aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? Si usted es iglesia de Cristo, no hay nada, no hay diablo, no hay demonio, no hay problema, no hay enfermedad que lo pueda vencer. Amén. Entonces, cuando ellos estén gozándose y dice, por fin nos lo quitamos de en medio, miren lo que va a suceder. Miren lo que dice Apocalipsis 11, versículo 11. Pero después de 3 días y medio, así como el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, después de 3 días y medio, entró el espíritu de vida enviado por Dios. Oiga, hermano, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que les vieron. Oiga, de repente tienen los cuerpos ahí, hermano, en una plaza ahí en Jerusalén. Y hermano, en el primer día, y enviando, y todo el mundo observando, como cuando murió Gaddafi, cuando murieron, y ellos gozándose, cuando de repente empiezan a moverse, aleluya. Empieza la mano de Elías a levantarse. Empieza el pie de Moisés a moverse. Amén. Y ellos asombrados, pero ¿qué está pasando? ¿Será que no estaban muertos? Y tal vez intenten rematarlo, pero no lo van a
poder ni arrematar, porque miren lo que va a suceder. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Verso 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Ahí se abre el cielo y la voz poderosa del Padre les dice: subid acá. Y cuando Dios dice sube, no hay nadie que te haga bajar. Oh, cuánto podemos darle a Dios la gloria. Y eso, cuando decían ya están muertos y acabados, de repente resucita, se levanta, y así como Cristo fue alzado al cielo y una nube lo cubrió, una nube los va a envolver, porque la nube habla de la gloria de Dios. Los envolverá y subirán al cielo. Por eso dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuánto podemos darle a Dios la gloria, y envueltos en la gloria de Dios serán arrebatados al cielo, hermano. Oiga eso, y la gente mirándolo por internet, y la gente mirándolo, hermano, por el WhatsApp, y la gente mirándolo por Facebook, y las televisiones, amén, y las grandes cadenas internacionales. Pero esto que es, esto es lo nunca visto, y el anticristo quedando en vergüenza, porque no hay poder infernal que pueda prevalecer contra el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Hay poder, aleluya. Oiga, esto es glorioso, mi hermano. Esto es lindo estudiarlo, conocerlo, entenderlo. Y entonces, cuando ellos suban al cielo, envueltos en una nube, ¿qué va a suceder aquí en la tierra? Terrible lo que viene. Dice el verso 13: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad, está hablando de Jerusalén, se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Cuando vieron aquello, empezaron a darle gloria a Dios. Pero cuidado, dice por terror, por miedo. A Dios no se le puede servir por miedo, porque cuando se acaba el miedo, se acaba Dios. A Dios se le sirve por fe, por amor. Entonces esto no era conversión, era terror. Amén. Pero Dios no vino a convertir a nadie con terror, como cuando aquellos discípulos dijeron: queremos que caiga fuego. Dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu son. El Señor viene a convertirnos, como dice Oseas, con cuerdas de amor, con su gracia. Que nosotros entendamos que una gota de la miel de Dios es mucho más eficaz que 100 barriles de vinagre. Amén. El que no le crea al amor de Dios manifestado en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ni aunque le caiga la peor enfermedad, se va a arrepentir. Cuando se le vaya la enfermedad, se le fue el miedo. Amén. Y hay gente que ama a Dios y lo han amado hasta enfermos, lo han amado con un cáncer, lo han amado con un tumor, porque ellos saben que cuando ese cuerpo sea desvanecido, su espíritu entrará en las mansiones eternas. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre sea la gloria. Te viene un terremoto terrible, y aquí viene el anuncio del ángel. Dice: el segundo ay pasó. 11:14. He aquí el tercer ay viene pronto. Y aquí viene el toque de la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: cuando se toca esta trompeta hay unas voces atronadoras de regocijo, de adoración, porque la tierra está entrando ya en una nueva etapa, en una nueva fase. ¿Y qué decían? Número 1, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Está anunciando ya el milenio, la eternidad. Y los 24 ancianos, ya usted sabe quiénes son, que representan la iglesia, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones
y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Qué lindo es, a los pequeños y a los grandes. Hermano, donde hay dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos, los pequeños y los grandes. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y de destruir a los que destruyen la tierra. Y aquí dice el 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto. Recuerde que el arca era ese mueble del tabernáculo donde estaba la vara de Aarón que reverdeció el maná escondido, donde habían ejemplares de la ley de Moisés. Amén, una copia. El arca de Dios aparece, el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. Sigue Dios derramando juicios para poner en orden todas las cosas. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Amén. Entonces, ya casi el tiempo se nos acaba, pero vamos a darle una pequeña introducción al capítulo 12. Entramos ya en el capítulo 12. En el capítulo 12 hay varias señales: la señal de la mujer, la señal del niño, y también vemos la señal del dragón. En el capítulo 12 vamos a ver que aparece la primera de tres bestias. Así como el Padre es, así como Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aquí el diablo, que es un imitador, va a preparar una trinidad diabólica para enfrentarse a Dios. Amén. Frente al Dios Padre vamos a tener al dragón. Frente al Espíritu Santo vamos a tener al falso profeta, la bestia que sale, amén, de la tierra. Y frente a Cristo vamos a tener a la bestia anticristo. No sé si está mirando la Trinidad satánica, las tres bestias: el dragón, el falso profeta y el anticristo. Frente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver la primera de esas bestias, que es el dragón. Que el Señor lo reprenda. El símbolo del dragón fue usado por mucho tiempo por el ejército o por el imperio romano. Después fue cambiado al águila. Y según las leyendas mitológicas, eran monstruos que aparecían en los mares para hundir las naves. Y este dragón que aparece aquí, vamos a ir al capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? La iglesia romana dice que es la Virgen María. Luego vamos a ver que no es María, porque la propia iglesia romana dice que María no tuvo hijos. Y aquí más adelante dice que el dragón va a perseguir a la descendencia de la mujer. No sé si lo está entendiendo. Si tiene descendencia, ya es una contradicción con lo que propiamente dice Roma. Entonces esta mujer no es María, es Israel. Amén, Israel. Tampoco es la iglesia, porque usted va a ver que esta mujer va a dar a luz al hijo varón. Y quien dio a luz a Jesús no fue la iglesia, fue María, fue Israel. Amén. Quien dio a luz a la iglesia fue Jesús. No sé si lo está entendiendo. La iglesia surgió porque Jesús es el fundador de la iglesia. Pero Jesús no surgió por la iglesia, todo lo contrario. Por tanto, ni es la iglesia, ni es María, es Israel. El término mujer en la Biblia se aplica mucho al pueblo de Israel. Note que dice la palabra que estaba vestida de sol y con la luna debajo de sus pies. En el libro de Génesis, capítulo 39, José tuvo un sueño y él vio que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. Y aquí aparece la mujer coronada con estrellas, vestida de sol y con la luna debajo de sus pies. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Hay otros pasajes bíblicos que nos muestran que esa mujer que aparece en el capítulo
en el capítulo 12 es Israel. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al que vive por los siglos? Hay algunos pasajes donde nosotros podemos ver Jeremías capítulo 31, del 35 al 36. Salmos 89, del 35 al 37. Amén. La Biblia dice que sol y escudo es Jehová. Amén. Entonces, esta mujer, al estar vestida de sol, está vestida de la gloria de Dios. Israel. Amén. La luna debajo de sus pies. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas que representan las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Y estando encinta, clamaba con los dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Recuerde los dolores de parto que le sobrevinieron a María en Belén, y cómo clamaba con la angustia. Y cuando ella estaba angustiada para alumbrar a quién, al Mesías. Mire todo lo que sufrió Israel a lo largo de la historia para que naciera el Mesías. Y ya voy a terminar. La primera profecía acerca del Mesías está en Génesis, cuando dice y habla de la simiente de la mujer, y le dice el Señor a la serpiente, amén, tú le herirás en el calcañar, pero ella, la simiente de la mujer, el Mesías, el Cristo, te aplastará la cabeza. A partir de ahí el diablo inició una guerra contra todo aquello que él creía que iba a ser la simiente de la mujer. Mató a Abel utilizando a Caín, que era del maligno. Inició una guerra para corromper la humanidad, pero Dios preservó a Noé. Levantó a Nimrod, que levantó una torre en Babel como desafío contra Dios, y corrompió esa generaciones, pero Dios escogió a un hombre llamado Abraham y le dijo: en ti serán benditas las familias de la tierra. A través de Abraham Dios escoge una simiente sagrada, escoge a Isaac, escoge, aleluya, a Jacob. La mayoría de las esposas de estos varones eran estériles, pero Dios escoge a José. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y el plan de Dios se va moviendo a pesar de la oposición del dragón, y se levantan hombres piadosos como Josafat, como Ezequías, como Josías, temerosos de Dios, y el plan de Dios se va desarrollando. Llegamos al libro de Esther, y el dragón quiere matar a la simiente de la mujer, exterminando el pueblo a través de Amán, pero Dios levanta a Esther, y Amán es ahorcado como el Cristo aplastó a Satanás en la cruz del Calvario. Cuando le damos a Dios la gloria, y sigue la línea profética hasta que llega la hora cuando un ángel es enviado, amén, a una humilde joven y le dice: no temas, Dios te ha escogido y darás a luz un hijo, amén, y es el Mesías. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Pero todavía el diablo seguía más endiablado todavía y quería acabar con la simiente de la mujer. María da luz al niño, y cuando el dragón, amén, se entera, lo quiere acabar utilizando a Herodes, que ordena la matanza de los niños de Belén, pero Dios se le revela a ella, le dice: toma al niño y huye a Egipto. Continuaremos en el próximo fin de semana. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Denle un aplauso al Rey de Gloria, denle un aplauso al Dios poderoso, porque este libro nos revela la consumación de los siglos. Primera señal, la mujer, Israel. Luego se le va a aparecer el dragón, pero el dragón será vencido y avergonzado y derrotado en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te adoramos.